Compañeros, ¿cómo están? Vamos a resolver nuestro primer ejercicio de lo que son gases. Vamos a empezar resolviendo un ejercicio relativamente sencillo, ¿listo? Y les voy a dar lectura a lo que es nuestro enunciado. Nos dice, la densidad de un gas ideal se duplica, mientras que su temperatura permanece en forma constante. Inciso A, determinar la relación presión 1 sobre presión 2. Inciso B, si la presión inicial es de 0.342 kilogramos sobre centímetro cuadrado, hallar la presión final. Entonces, empezamos sacando lo que son nuestros datos. Nos dice, ¿no?, que la densidad se duplica. Por lo tanto, la densidad 2 va a ser el doble que la densidad 1. También nos dice que la temperatura se mantiene en forma constante, algo muy importante. Para el inciso A, nos piden calcular esta relación, presión 1 sobre presión 2. Nos están pidiendo calcular cuánto vale esta relación, ¿listo? En el inciso B, nos dice, ¿no?, si la presión inicial es de, nos están dando una presión 1, una presión inicial de 0.342 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y nos piden hallar la presión final, o lo que es para nosotros la presión 2. Entonces vayamos a resolver, vayamos a calcular nuestro primer inciso. Nos dicen que la temperatura se mantiene en forma constante, ¿no es cierto? En este tema de gases, ya hay varias leyes que podríamos aplicar. Una de ellas es la ley de, lo voy a anotar por esta parte, ley de Boyle-Maillot. ¿Listo? Tenemos esta ley de Boyle-Maillot, seguramente les suena conocido. ¿Qué nos dice esta ley de Boyle? Nos dice, ¿no?, que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, siempre y cuando la temperatura se mantenga en forma constante. ¿Listo? Entonces, esta es una de las leyes más importantes en este tema de gases, la ley de Boyle. Hay otra ley también, que es la ley de Gay-Lussac, ¿ya?, que también es muy importante, pero en este caso vamos a hacer uso de lo que es la ley de Boyle-Maillot, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, siempre y cuando la temperatura sea constante. ¿Listo? Entonces, en el inciso A nos están pidiendo determinar la relación presión 1 sobre presión 2. ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos, pues, ¿no? Tenemos presión 1, de esta parte traemos lo que es la presión 2, ¿y qué nos queda? Volumen 2, y lo que está multiplicando va a pasar a dividir sobre volumen 1, ¿no es cierto? En esta parte ya tenemos, ¿no es cierto?, lo que es nuestra relación, lo que tenemos que calcular, pero no tenemos volúmenes, ¿no es cierto? No tenemos lo que son volúmenes, pero sí nos dan lo que son densidades, ¿ya? Y la densidad, ¿a qué es igual? Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Volumen no tenemos, ¿no es cierto? En datos no tenemos, simplemente tenemos densidad de relaciones, tampoco tenemos masa, ¿ya? En física, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando no nos dan el dato de un área, nosotros consideramos la unidad al cuadrado, ¿no es cierto?, como referencia de área. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a considerar la masa como la unidad. ¿Listo? Entonces, tendríamos que la densidad va a ser igual a la unidad sobre volumen. Voy a despejar lo que es el volumen. Ya, si despejo de esta ecuación lo que es el volumen,
me va a quedar de la siguiente forma. 1 sobre densidad. ¿Para qué he hecho este despeje de volumen? Para reemplazar en esta parte, ¿no es cierto?, teniendo lo que son relaciones de densidad. ¿Listo? Entonces, si yo considero este volumen 1, mi densidad va a ser 1, ¿verdad? Y para el volumen 2, de la misma forma, 1 sobre densidad 2. ¿Qué hago con estos volúmenes? Simplemente los reemplazo en mi ecuación. Tengo presión 1 sobre presión 2, ¿a qué va a ser igual? Volumen 2, 1, ¿no es cierto?, sobre densidad 2. Y volumen 1, de la misma forma, 1 sobre densidad 1. ¿Listo? ¿Qué hago? Extremos con extremos y medios con medios. Y mi ecuación me queda de la siguiente forma. Extremos con extremos, densidad 1 por 1, simplemente densidad 1. Esa parte, ¿no? Lo que es densidad 2 por 1, densidad 2. ¿Listo? Pero, para resolver, para sacar aquí un valor, ¿no es cierto?, mi densidad 1, ¿cuánto vale? 2 veces la densidad 2. Entonces, ¿no es cierto?, en esta parte, densidad 1 había sido igual a 2 veces la densidad 2 sobre densidad 2. Densidad 2 con densidad 2 se van a ir. ¿Y qué me queda? Un valor de 2. Por lo tanto, mi relación había sido de 2, ¿no es cierto? Presión 1 sobre presión 2 había sido igual a 2. Tengo esa relación. ¿Listo? Ya he calculado lo que es el inciso A, ¿no es cierto? Ahora sí, vayamos a calcular lo que es el inciso B. Nos dan una presión inicial de 0.342 kilogramos sobre centímetro cuadrado y nos piden calcular la presión 2. Obteniendo esta relación, ¿no es cierto?, presión 1, tengo presión 2, necesito calcular. ¿Qué hago? Simplemente despejar. ¿Listo? Voy a continuar. Bueno, esto es el inciso A, ¿no es cierto? Para el inciso B, lo voy a hacer en esta parte. De mi relación, ¿no es cierto?, voy a despejar lo que es presión 2. Si despejo, aquí va a ser igual presión 2. Esto viene a multiplicar y esto viene a dividir. Simplemente va a ser igual a presión 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces, presión 2 va a ser igual. Presión 1 tengo de 0.342, ¿ya?, sobre 2. Entonces digo que la presión 2 va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente una operación de división, 0.342 dividido entre 2, ¿no es cierto? Y me da un resultado de 0.171. Las unidades, ¿no es cierto?, kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? He calculado lo que es mi presión final. ¿Listo? Si nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, este ejercicio es relativamente sencillo y hemos hecho uso de lo que es esta ley muy importante, la ley de Boyle-Maillot.